permanente de la tercera comisión de la sesión del 22 de mayo del 2013. En el número 6 tendremos asuntos generales y finalmente tendremos la clausura y la cita para la siguiente sesión. Muchas gracias, señor secretario. Consulte a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el orden del día presentado ante ellos. Consulto a los señores y señoras legisladores si es de aprobarse el presente orden del día. Es de aprobarse. Gracias. Continuamos con el orden del día y le voy a rogar al señor secretario consulte a los integrantes si se dispensa la lectura del acta de la segunda reunión de la tercera comisión celebrada la pasada semana y si se obvia su discusión a efecto de aprobarse en lo inmediato si es que así se considera. Consulto a los señores y señoras legisladores si es de aprobarse que se omita la lectura del acta de la sesión anterior y así proceder a su discusión y en su caso aprobación. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Es de aprobarse, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con el orden del día y tenemos en el caso de ser considerado por la comisión la aprobación de diversos proyectos de dictamen, mismos que fueron distribuidos a ustedes y se encuentran en las carpetas que a cada uno le corresponde. Le voy a pedir al señor secretario le dé lectura a estos 13 proyectos de dictámenes. Vienen todos en sentido positivo, pero les comento que algunos dictámenes, estos 13 dictámenes que en sentido positivo se están planteando ante ustedes, atienden a un total de 17 propuestas con punto de acuerdo que fueron turnados en las sesiones correspondientes tanto del día 15 como del 22 de mayo del presente año a esta comisión. Y en algunos de ellos, como por ejemplo en el primer dictamen, estamos haciendo una acumulación de 3 distintos puntos de acuerdo sometidos a su consideración por legisladores en las pasadas reuniones. En ese sentido se propone aprobar el dictamen como les está siendo planteado. En el caso del segundo dictamen estamos haciendo lo mismo. Bueno, el segundo dictamen es de materia única. El tercer proyecto de dictamen, que es referente a las tarifas eléctricas, también acumula. Y es el caso del quinto dictamen y del sexto, por lo que, insisto, en 13 dictámenes estaremos aprobando, si así lo consideran ustedes, 17 propuestas con punto de acuerdo. Le voy a pedir al señor secretario nos haga el favor de dar a conocer los dictámenes que habremos de someter a su discusión y a su aprobación. Por instrucciones de la Presidencia, daré cuenta de manera sucinta de los contenidos, de los resolutivos de dichos dictámenes, en el entendido que todos los recibimos con anterioridad vía electrónica y los tenemos ahí en nuestras carpetas. Así es que empiezo con el primer dictamen, por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial del Gobierno Federal, entre otros, a que implementen o en su caso continúen con las acciones de asistencia médica, de prevención, de reparación a raíz del siniestro ocurrido el 7 de mayo en San Pedro Jalostoc, municipio de Catepec, Estado de México, y como ya lo decía la señora presidenta, dictamen por el que se acumulan 3 proposiciones con punto de acuerdo. El segundo es por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que expida un decreto, programa o cualquier otro instrumento jurídico mediante el cual los productores agrícolas puedan solicitar de manera extemporánea la prórroga de las concesiones de pozos agrícolas, dictamen por el que se acumulan también 2 proposiciones con punto de acuerdo. El tercero de ellos, por el que se exhorta a diversas autoridades responsables en materia de servicio de energía eléctrica a que remitan a esta soberanía toda la información disponible en relación a los criterios utilizados para la clasificación y aplicación de las tarifas eléctricas de uso doméstico e industrial
en el horario base y horario punta, así como sobre los estímulos y subsidios correspondientes. Asimismo, a elaborar un estudio sobre la viabilidad, sobre la aplicación de nuevas tecnologías que le permitan a la Comisión Federal de Electricidad generar electricidad a un menor costo, y específicamente a la Comisión Federal de Electricidad a que continúe con la disposición y diálogo con el gobierno del Estado de Tabasco para atender la situación particular en esta entidad federativa respecto a los deudores del servicio de energía eléctrica. Dictamen también por el que se acumulan 2 proposiciones con punto de acuerdo. Número 4, dictamen número 4, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para que impulse campañas de orientación dirigidas a la sociedad para ahorrar energía. Dictamen número 5, por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de talleres gráficos de la Nación. El dictamen número 6 es el que habla, por el que se exhorta a las autoridades competentes de los 3 órdenes de gobierno a realizar diversas acciones en materia de reporte y prevención de incendios forestales. El 7º, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a remitir a esta soberanía diversa información y a implementar acciones respecto al proceso de la transición a la televisión digital terrestre. El número 8, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus atribuciones implementen las acciones necesarias para que las empresas que prestan los servicios de telefonía fija y móvil garanticen en todo momento la realización de llamadas de emergencia a los diversos servicios públicos. El 9º, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que por conducto del Instituto Nacional de Pesca se realicen los estudios necesarios para determinar la pertinencia de realizar una norma oficial mexicana para la extracción de las especies del pepino de mar, o bien considerar la viabilidad de incluirlas, de ser necesario, en la norma identificada como NOM 059 Semarnat 2010, para su protección especial y asegurarnos que estas especies puedan ser explotadas con criterios sustentables bajo un régimen jurídico específico. El dictamen número 10 se relaciona con un exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que remita a esta soberanía un informe sobre las medidas y acciones que se están llevando a cabo en los estados de Puebla y Tlaxcala respecto a la contingencia derivada del virus de la gripe aviar AH7N3. El número 11, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que cumplimente las recomendaciones contenidas en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 11-0-08-0100-02-0310 de -002, relativa a los padrones de beneficiarios generados por los programas a cargo de dicha dependencia y, en su caso, inicie procedimientos correspondientes en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidades administrativas. El número 12, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a impulsar el desarrollo del sector portuario y de la Marina Mercante Nacional, así como también a que se investigue sobre diversas irregularidades cometidas en la interpretación y aplicación del reglamento para la formación y capacitación de los tripulantes de la Marina Mercante y para la expedición de títulos, certificados, libretas de mar y de identidad marítima. Y finalmente, el número 13, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que considere flexibilizar las reglas de operación de los programas de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura en el componente de fomento productivo del café, así como también a que proporcione a esta soberanía toda la información relacionada con la atención que brindan los servidores públicos en las ventanillas de información de la delegación de esa Secretaría en el Estado de Puebla, en particular en lo relativo al acceso a programas para pequeños productores de café del Estado. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario.
Una vez que se ha dado lectura a estos 13 proyectos de dictamen que les están puestos a su consideración, voy a solicitar previamente a los presentes que si tienen reservas sobre alguno de ellos, por favor no lo manifiesten, y solicitarles su autorización para que en el caso de los que no sean reservados podamos votarlos de manera económica y continuar solamente con las reservas y la discusión de las mismas. Solicito su aprobación para que trabajemos en este sentido y le solicito entonces al secretario registre por favor cuáles son los dictámenes que sean reservados por alguno de los señores legisladores. Se pregunta a los señoras y señores legisladores si hay alguno de estos 13 dictámenes que quisieran reservar. Yo quisiera reservar el 3, el 5 y el 7. ¿El 3? 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. ¿3, 5 y 7, senadora? Sí. 3, 5 y 7. Senadora Padierna, ¿no? Sí. Senadora Presidenta, yo quisiera hacer una observación respecto a un comentario que fijé la semana pasada. Sí, diputado. En el sentido de la temporalidad, que no tendría sentido tener una serie de puntos de acuerdo que se van al infinito. Nuestro periodo tiene una temporalidad y estos puntos de acuerdo en ninguno de los casos, y fue algo que me obsequió la Presidenta, que se revisaría el asunto de la temporalidad en todos los casos. Entonces tengo una observación en ese sentido, la ampliaría, una observación general respecto al asunto de la temporalidad y la reserva del primer punto de acuerdo. El 1. Fernando Cuellar, es que no me pusieron aquí. Fernando Cuellar. Presidenta, entonces si no hay alguien más que desee reservar, entonces le doy cuenta, señora Presidenta, quedan reservados el 1, el 3, 5 y 7. Muy bien, antes de pasar a escuchar las reservas y en base a su autorización previa, someteríamos a su consideración y a su aprobación, en su caso, los puntos que no fueron reservados. Me gustaría, señor secretario, que le diera lectura solamente a los números, a los numerales de los asuntos que no son reservados, de los dictámenes que no son reservados, para someterlos a la consideración de los señores legisladores. Por instrucciones de la Presidencia, doy cuenta que los dictámenes que no han sido reservados y que fue acuerdo de esta mesa aprobarlos en su conjunto, en su caso, son el 2, el 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si la Presidenta está de acuerdo, lo sometería a votación si ese es el trámite que desea dar la Presidencia. Es correcto, sometemos a consideración. Están a su consideración 9 puntos que acabo de dar cuenta. Si hay alguna intervención, si no, para someterlo a votación. Ok, no hay intervención, entonces por instrucción de la Presidencia, los que estén a favor de aprobar los dictámenes de que he dado cuenta que no han sido reservados, favor de manifestarlo. Son aprobados, Presidenta. Muchas gracias. Iniciamos entonces la discusión de los dictámenes que fueron reservados. Tiene la palabra la senadora Padierna para el punto número 3. El punto número 3, Presidenta, compañeros y compañeras integrantes, es un punto que sometió a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el senador Fernando Mayans y su servidora, en relación a las tarifas eléctricas de Tabasco. Tal vez no muchos lo sepan y por eso me permitiré explicar que en Tabasco los gobiernos
anteriores habían estado creando paz, tranquilidad, hasta cierta manera, llegando a un acuerdo con los pobladores de subsidiar las tarifas de la energía eléctrica. Sin embargo, a raíz de que hay un cambio de gobierno, ahora quieren que se paguen todos los adeudos y se paguen de inmediato, y además se paguen las tarifas pues que le son aplicables a todos. Yo, en primer lugar, quisiera decir que los subsidios a las tarifas eléctricas y a veces la falta de pago aún subsidiada a la energía eléctrica obedece a varios factores. Uno de ellos es la forma en que, a raíz de que el gobierno, el Poder Ejecutivo se encarga de definir la política tarifaria de los bienes y servicios del sector público, facultad que antes tenía el Congreso, y el Congreso, como representantes populares que somos, solía haber sensibilidad y poder tener en la ley de ingresos una política de subsidios a las tarifas eléctricas dependiendo de las zonas, los costos, los pobladores. A raíz de que el Poder Ejecutivo adopta esta facultad para sí mismo, ocurren pues realmente muchas inconsistencias. Yo preferiría decir lo que está informando la propia Comisión Federal de Electricidad en sus estados financieros de 2012, donde en primer lugar dice que el subsidio de energía eléctrica es el diferencial entre el costo de producción y el costo de venta, cosa que me parece bastante lógica, pero también habla de reporta un concepto que denomina insuficiencia tarifaria por 77,036 millones de pesos, es mucho dinero, tal vez a eso también le llame subsidio. Luego compara los ingresos por la venta de energía eléctrica, que son 311,000 millones de pesos, con los costos y gastos de operación, 321,000 millones de pesos, y en los estados financieros reporta una pérdida de 10,500 millones de pesos. Tal vez esos 10,000 también se considere como subsidio. Y en los mismos estados financieros, la Comisión Federal de Electricidad dice que recibió aportaciones por 15,000 millones de pesos del gobierno federal. Cuando un gobierno, una entidad, recibe aportaciones, son subsidios del gobierno federal. Entonces, realmente no se sabe bien cuál es la política de subsidios que tiene la paraestatal. Pero también yo diría, y lo digo rápido, que a raíz de que el Congreso perdió esta facultad de definir las tarifas, la definición de a quién se subsidia y a quién no se volvió bastante discrecional. No, solo ellos deciden a quién le cobran, a quién no, cuánto le cobran, no hay criterios. En el propio informe y las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación arrojan muchos datos de los mismos que se piden en el punto de acuerdo, que no me voy a referir, pero sí diría que en el caso de Tabasco es un asunto especial. En primer lugar, porque, como varios estados de la República, es un estado muy pobre, sus pobladores son muy pobres, pero además no hubo inversión de los recursos públicos que debían haber habido en el estado, y todos estamos enterados del saqueo al que fue sometido esa entidad, de las averiguaciones que se han imputado al anterior gobernador, y esta forma tan lamentable de ver el funcionamiento de un gobierno, y que los pobladores no pueden ser, los habitantes no pueden ser los responsables del rezago, del atraso, de la pobreza en la que están sumidos, más aún viendo cómo se comportaron los gobernantes en turno. Y ese es un factor. El otro factor es de que en los costos de la electricidad se cargan, de acuerdo a las propias auditorías, los errores, las ineficiencias operativas y administrativas de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que no tienen por qué cargar los usuarios de la electricidad. Y también, en fin, quisiera abreviar, son muchos los temas, pero este tema no está planteado tampoco en el Plan Nacional de Desarrollo, lo quisimos ver letra por letra, página por página, no está
el asunto tratado en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, cosa que nos parece también muy grave, y además no se está viendo el caso de Tabasco con la equidad social que antes solía verse. Y ¿por qué no decir que el incremento en el costo de las tarifas obedece también a la disminución de producción, capacidad de generación de la propia Comisión Federal de Electricidad, que ahora ya solo está produciendo un 64% y los particulares están produciendo el 41.3%, datos de la Comisión Federal de Electricidad. Y esta privatización, digamos, estos permisos a privados, que han elevado mucho los costos de producir energía eléctrica, pues esa es la razón, estas son las razones principales por las cuales aumentan las tarifas eléctricas. No es que la gente no quiera pagar, no es falta de cultura de pago, es la pobreza, las circunstancias en las cuales se encuentra la población, y yo por eso quisiera, porque el punto aborda, pues pedir información a la Secretaría, a la Comisión Federal de Electricidad, y pedirle al gobierno que establezca una mesa de diálogo con los inconformes. Es todo el pueblo de Tabasco, que otrora tenía subsidiadas las tarifas eléctricas y que solo por haber un cambio de gobierno ahora pareciera que quieren darse la inestabilidad, o no sé, porque es parte de la gobernabilidad el tema de los subsidios a la energía eléctrica. Entonces, si todos los gobiernos anteriores accedieron a subsidiar la tarifa eléctrica, ¿por qué ahora que gobierna mi partido, el gobernador Arturo Núñez, ahora no? No veo por qué la diferencia de criterios, si es el mismo Estado, son los mismos pobladores. Creo que todos, más aún el Congreso, tenemos que abonar para la gobernabilidad en el Estado, insisto, y subsidiar las tarifas a esa población es parte importante de la gobernabilidad. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Padierna. El proyecto de dictamen va en sentido positivo y maneja, entre otras cosas, el solicitar de manera específica a la Comisión Federal de Electricidad a que continúe con la disposición y el diálogo con el gobierno del Estado de Tabasco para atender la situación particular en esa entidad federativa respecto a los deudores del servicio de energía eléctrica. Va pues en sentido positivo a las consideraciones que usted nos ha aquí planteado. ¿Hay algún otro comentario respecto a este tema? De no ser así, someteríamos a su consideración el dictamen número 3. Quienes estén por su aprobación en los términos del dictamen, a favor de manifestar. Se aprueba el dictamen número 3. Sigue en el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna con el punto número 5. El punto número 5 se refiere a unas jubilaciones y pensiones para trabajadores de los talleres gráficos de la Nación. Los jubilados y extrabajadores de esa cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, a través del Partido del Trabajo, que no veo aquí su representante, pero fue turnado a la comisión permanente, a esta comisión, leyendo el documento, las explicaciones que se dan es que la patronal, por llamarlo de alguna manera, a los Talleres Gráficos de la Nación, dieron por concluida la relación laboral y dado que ellos firmaron, estoy repitiendo lo que dice la parte de la patronal, su anuencia para ser jubilados y pensionados, ya no se les deba de pagar estos por habérseles anticipado el pago. Sin embargo, los propios trabajadores han mandado una misiva a nosotros, que yo diría, ellos hablan de que hubo no mucha claridad en el tema de cómo se firmaron esos convenios, que las jubilaciones y pensiones a las que tiene derecho todo trabajador no pueden ser retenidas ni violentadas, que son un derecho consagrado ahora en la Constitución, pero antes en la Ley Federal del Trabajo. Hablan pues de que
la Secretaría de Gobernación de antes había ocultado el dictamen de la Comisión Intersecretarial y que ellos nunca supieron bien a bien en qué sentido era el recurso y simplemente están pidiendo algo de elemental justicia que está consagrado en nuestras leyes, que es que tengan derecho a su jubilación, a su pensión. Entonces yo creo que el punto como viene es que pues prácticamente que se den por pagados, y me preocupa porque los trabajadores si siguen peleando una jubilación, pues no ha de ser por deporte, sino porque lo necesitan realmente, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Tenemos también que el dictamen va en sentido positivo y busca este dictamen, al de ser aprobado por ustedes, exhortar a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y de Crédito Público a realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de los talleres gráficos de la Nación. No desconoce esta comisión que este es un asunto añejo que en varias legislaturas ha sido planteado y que es menester, por tanto, que con la sensibilidad que caracteriza a las señoras y a los señores legisladores, nos den su aprobación para que el dictamen sea aprobado en sus términos y hacer el exhorto correspondiente a las secretarías ya mencionadas. Tiene la palabra para este mismo tema el diputado Manuel Añorbe Baños. Por supuesto, muchas gracias, presidenta. Efectivamente era en ese sentido, ha sido un exhorto recurrente en otras legislaturas y por supuesto que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está dispuesto al diálogo y a escuchar los planteamientos que aquí con puntualidad lleva este punto de acuerdo, y no tengo la menor duda que tanto el secretario de Gobernación como el secretario de Hacienda en esa disposición de diálogo pues revisarán aquí la preocupación que se ha externado. Por eso el grupo parlamentario del PRI va a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias al diputado Añorbe por sus comentarios. A ver, nada más una precisión, presidenta, si me da permiso. Adelante, senadora Padierna. Es que el punto 5 tiene dos resolutivos. Uno, que concluye diciendo, da por concluido el trámite legal de pago de las indemnizaciones. Esto es en lo que nosotros no podríamos estar de acuerdo por todos los señalamientos que ellos nos han hecho, que yo no quise ser abundante en sus dichos, pero están diciendo que hubo pues mañas pues para no pagarles lo que se les debe de pagar y que no están recibiendo las pensiones y jubilaciones a las que tienen derecho. Entonces, que se dé por concluido el pago, no. Pero sí, lo que mencionó la presidenta, que se haga un exhorto tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Secretaría de Hacienda, que se instale una mesa de diálogo y se estudie esta problemática de los jubilados y pensionados. En esto estaríamos completamente de acuerdo, pero en el primer resolutivo, no. A ver, el dictamen que va en sentido positivo está haciendo dos planteamientos. El primero, se los leo como se les está presentando, es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación copia del listado de liquidados y monto recibido por el citado fideicomiso para jubilados y pensionados de talleres gráficos de México, así como del registro que tenga la Secretaría de Gobernación, registro que da por concluido el trámite legal del pago de indemnizaciones. Solamente le estamos pidiendo de informes de lo que se tiene, no estamos prejuzgando si este trámite ha sido concluido. El punto segundo dice: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de su competencia instalen una mesa de diálogo que permita conocer específicamente la problemática de los jubilados y pensionados de los talleres gráficos de la Nación y se encuentre una posible solución a sus planteamientos. Insisto, este es un tema añejo que ha sido planteado una y otra vez a través del Poder Legislativo, que no fue resuelto, y por esa misma razón le damos esta redacción para pedirle dos cosas en el exhorto a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público,
pero no prejuzgamos si estos trámites han sido concluidos, Si se le ni damos por hecho que han sido concluidos. Simplemente le preguntamos cuáles son las razones y los listados por los que se da, según lo que plantea el proyecto de acuerdo, se da por concluido dicho trámite legal, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de que este trámite por ambas secretarías se dio por concluido en algún momento del tiempo. Estamos hablando de que es un tema que viene desde 2003, y me parece que la redacción queda muy clara en cuanto a que no prejuzga, sino solamente solicita información que permita a esta comisión conocer el tema. Yo no tengo ningún inconveniente en modificar el punto de acuerdo si es aprobado por ustedes, que así se diera. Que diga exactamente lo que usted está diciendo, porque estaríamos de acuerdo en lo que usted dice. Lo que pasa es que aquí en la redacción da por entender como que ya está concluido, entonces eso, si lo escribimos tal y como usted lo está comentando, sería muy bueno. Así viene en el resolutivo del proyecto de dictamen, como lo que leí es el resolutivo del proyecto de dictamen. Diputado Cuellar, y después la diputada María del Pilar Ortega, la senadora, perdón. Sí, senadora presidenta, coincido con la senadora Padierna en el sentido de que sí se está calificando el tema, así como el registro que tenga y que da por concluido el trámite legal de los pagos de las indemnizaciones. Pues solo solicitemos información de cuál es el estado en que está, ¿no? O sea, no podemos decir que ya se está por concluido el trámite, ¿sí? ¿No? Esa es la parte que nos mete ruido. A ver, tiene la palabra la senadora Pilar Ortega. Muchas gracias, diputado, y ahorita hacemos una reformulación para ver si les parece pertinente y que contemplen la inquietud que están ustedes haciendo. Sí, creo que nada más, Presidenta, es una cuestión de redacción. Lo que pretende el primer resolutivo es que se dé copia del registro que tenga y ese registro es el que da por concluido el trámite legal del pago de las indemnizaciones. Es correcto. Es decir, lo que estamos pidiendo es que se nos dé copia de ese registro que dio por concluido, a lo mejor nada más poner el tiempo que dio por concluido, Es correcto. si es que ya tenemos constancia fehaciente de que efectivamente ya se dio por concluido y ya no estaríamos prejuzgando ni que pareciera que nosotros estamos solicitando que se dé por concluido, y a lo mejor nada más asentar esa cuestión en los puntos, en los considerandos, si es que ya tenemos fehacientemente la constancia de que se dio por concluido. Si no lo tenemos, si no tenemos la certeza de que efectivamente ya se haya dado por concluido, a lo mejor nada más la redacción de que nos informen el estado en que se encuentra hasta este momento. Muchas gracias, senadora Ortega. Tiene la palabra el diputado Manuel Añorbe. Por supuesto que estamos a favor del punto de acuerdo y también de la modificación que se pudiera sugerir, y yo creo que se salva muy bien el tema, porque lo ha dicho también puntualmente la senadora Graciela Ortiz. No estamos prejuzgando, pero el punto, antes de que me lo borre ahí la señorita, por favor. ¿Cómo estaba? Sí, ¿cómo estaba? ¿O ya me lo borró? O sea, en lugar de señalar que da por concluido, que es la discusión, pues dio por concluido. Es una palabra muy puntual que no estamos prejuzgando, pero que es uno de los puntos de la discusión, o bueno, del punto de acuerdo. Más bien quitarle que da por concluido, O sea, el registro que dio. que tenga el trámite legal de pago de las indemnizaciones, que eso es lo que nos interesa. De acuerdo, que es exactamente lo mismo, porque da genera confusión, dio es pasado. O sea, no estamos prejuzgando. Como lo desee. Es correcto. A ver, le doy lectura a cómo quedaría y después de ello lo someteré a su consideración. Quedaría entonces: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación copia del listado de liquidados y monto recibido por el citado fideicomiso para jubilados y pensionados de Talleres Gráficas de la Nación, así como del registro que tenga el trámite legal del pago de las indemnizaciones.
¿Les parece? De acuerdo. Sometemos a su consideración esta redacción. Quienes estén a favor de su aprobación en los términos en los que les fue leído, favor de manifestarlo. Muchísimas gracias. Queda aprobado el punto número 5. Seguiríamos con la senadora Dolores Padierna con el punto número 7 que también reservó. Pues el punto 7 en realidad lo reservé solo para subrayar algo que debe de ser muy importante para nuestro país. El punto pide información de lo que se está haciendo en Tijuana para pasar en las telecomunicaciones del cambio analógico a digital. Yo diría que este paso que a partir de hoy está haciendo Tijuana es un gran paso en la historia de nuestro país, y no es casual para nada que sea Tijuana que comience con este proceso de digitalización, porque Tijuana está ubicada en un punto de una zona metropolitana casi pegada a Los Ángeles, donde en Los Ángeles ya desde el 2009 todo Estados Unidos ha hecho su cambio digital, ya opera en Estados Unidos el cambio digital. México tiene un rezago de 4 años con respecto a Estados Unidos, de 20 años con respecto de cómo está avanzando el mundo en ese tema, pero yo diría que el tema de la digitalización para México había sido hasta antes pues muy obstaculizado, muy obstruido. El hecho de que hoy una entidad de la República inicie este proceso me parece algo muy importante de subrayar. La cuestión de fondo aquí había sido el tema de los decodificadores para que capten la señal y puedan emitir los 4 servicios al mismo tiempo. Ahora ya tenemos una reforma constitucional que lo permite, y también, pues un ejemplo, en Tijuana, la COFETEL decidió dar este permiso en Tijuana, y yo diría que, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, se tiene un decodificador diseñado por el Instituto Politécnico Nacional que brinda los 4 servicios simultáneos a un costo de $12, que había sido siempre el tema de que es muy caro el decodificador y era imposible hacer el cambio digital, y podemos ver que con tecnología mexicana, con inventos de nuestros investigadores, en este caso del CINDESTAP, del Politécnico, es algo que debemos de promover, de felicitar. Pondría 2 ejemplos. Ayer Cuba entró a la digitalización y está usando decodificadores donados por China, y China está dando esos decodificadores a otros países a $250. Si China, que es un país altamente productivo en estas cosas, da los decodificadores a $250, y aquí en México nuestros investigadores pueden, y ya está demostrado que el costo es de $12, pues realmente estamos casi como alineando todo para que el cambio digital en México pueda darse. Entonces yo simplemente lo reservé, estando totalmente de acuerdo, para subrayar la importancia que tiene este tema. Muchísimas gracias a la senadora Dolores Padierna por sus aportaciones. Someteríamos a la consideración de ustedes el punto número 7. Quienes estén de acuerdo en el sentido del dictamen, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba el punto número 7 y pasaríamos al punto número 1, que fue reservado por el diputado Fernando Cuellar. Adelante, diputado. Gracias, senadora presidenta. Fui respetuoso respecto al procedimiento porque la primera sesión decidimos que siguiera esta lógica. Sin embargo, el comentario, a partir de lo que usted me obsequió la semana pasada, era que la Secretaría Técnica nos ayudara a considerar de manera más puntual el asunto de la temporalidad. Si esto va a ser así, no hay inconveniente, pero sí hay que estarlo defendiendo en cada caso, en cada punto de acuerdo, pues que se fije la situación. Yo creo
que en algunos casos, por la naturaleza del punto de acuerdo, que es información, bastarían los 10 días y se podría precisar. En el caso cuando se requiere algún estudio o por la propia naturaleza de lo que estamos solicitando requiere una mayor elaboración, como el caso de hoy del punto número 1, pues valdría la pena señalar los 45 días. De otra manera, ¿cuál es el sentido de la permanente? Toda vez que nosotros pues ya no veríamos el alcance que tuvo y no lo que aprobamos pues no tiene mayor relevancia, ¿no? Creo que sí es muy importante insistir en el asunto de la temporalidad, porque esto es un eje transversal que cruza todos los puntos de acuerdo. Entonces, nada más que usted me pudiera precisar cómo valoró este asunto, si va a ser un tema que lo va a ir planteando en el dictamen la Secretaría Técnica, o es un tema que lo vamos a estar revisando en cada uno de los puntos de acuerdo a partir de la revisión que cada quien pida. Muy pertinente su comentario, diputado Cuéllar. Efectivamente, para quienes no nos acompañaron en la pasada reunión, hubo un planteamiento del diputado en el sentido de la temporalidad respecto a la respuesta que deben de brindar aquellas entidades, tanto de la Administración Pública Federal como de algunos otros órdenes de gobierno o poderes de la Unión, respecto a los puntos de acuerdo que son aprobados por la Comisión y, por supuesto, por el Pleno de la Comisión Permanente. Hicimos un análisis en dos sentidos. El primero es que la propia legislación o normatividad interna del Congreso de la Unión, desde luego la Comisión Permanente no es ajena a ella, tiene dos vías. Cuando los casos son urgentes, existe la figura que todos conocemos de urgente y obvia resolución, que son así votados y aprobados por el Pleno de la Comisión y que en cuyo caso tienen que tener una respuesta inmediata por parte de los entes a los que son aludidos o solicitados de información. Y en otro caso, el otro caso que sería, digamos, el caso de la normalidad o de la discusión que se da en el seno de la Comisión, en este caso de la tercera, ¿cuál sería esa temporalidad a la que estamos obligados a solicitar se cumpliera? Yo quisiera señalarle que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y esto lo comparto con ustedes, establece un plazo de 15 días para dar la respuesta a las peticiones. En ese sentido, el comentario que había yo reservado para asuntos generales, para atender su inquietud, diputado, era el que tenemos ya una ley que establece plazo perentorio para la respuesta, que es de 15 días y que creo que estaríamos obligados a respetar y a acatar y estar muy atentos de que de no cumplirse en esos 15 días, hacer por supuesto el exhorto correspondiente para el cumplimiento del mismo. Entonces, esos eran los comentarios que les iba a hacer yo en asuntos generales, pero que adelanto en virtud de su planteamiento. ¿Es correcto? Sí es una preocupación del diputado Cuéllar y me parece que de esta manera daríamos respuesta a su preocupación. Bueno, quiero expresar que no satisface en términos de cuál es nuestra tarea como legisladores y sobre todo algunos temas que son muy relevantes y que si lo dejamos a esta interpretación… No es una interpretación, bueno, es lo que establece una norma. Es correcto, pero lo que yo he planteado es la propia naturaleza de cada punto de acuerdo es diferente y esto nos pone en una posición que definitivamente, en todo caso le pediría a usted que se diera un seguimiento puntual y que se haga un corte dentro de la permanente, cortes para que se vaya informando qué datos tenemos de estos asuntos que se dictaminaron a favor, ¿no? Para que en todo caso, si tenemos este elemento normativo, bueno, pues sí tengamos resultados. Pues a mí lo que me preocupa es el resultado. O sea, si
Si esto avanza y no tenemos ningún dato, pues o sea, no tiene mayor sentido, ¿no? O sea, Es correcto, sobre todo cuando estamos hablando, para ubicar el tema que le preocupa al diputado Cuéllar, estamos hablando de un punto de acuerdo que establece información y exhorto de las Secretarías de Salud, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial del Gobierno Federal, entre otros, para que implementen o en su caso continúen con las acciones de asistencia médica, de prevención y de reparación a raíz del siniestro ocurrido el 7 de mayo en San Pedro Jalostoc, municipio de Catepec, Estado de México. Entonces es un tema sensible que obviamente requiere una respuesta muchísimo más rápida. Sin embargo, el dictamen cómo va muy claro y me parece que nos obliga a que estemos más atentos a que la respuesta sea en los términos en los que el sentido del dictamen está planteándole a estas áreas de la Administración Pública Federal. Pero sí, yo insistiría, señor diputado, que independientemente de los temas que estemos planteando, pues sí estamos obligados como legisladores y como cualquier servidor público, pues a acatar lo que la normatividad ya establece. Y en términos generales, la normatividad establece un plazo de 15 días para dar respuesta. En el caso que nos ocupa, que es un caso que es de alta sensibilidad, estaremos muy atentos para que esa respuesta sea lo más pronta posible. Si no hay otro comentario de parte de los señores y señoras legisladoras, sometemos a su consideración. Pero no hemos abordado el punto en lo particular, ¿no? Perdón. Que yo me reservo. Adelante. Gracias, senadora. Entendiendo y agradeciendo que se dictaminara, desde la ocasión anterior yo planteé que venían 3 puntos de acuerdo sobre este tema, con diferentes aspectos, pero que coincidían en exhortar a la Secretaría de Salud, sobre todo en la atención médica de las personas lesionadas y el apoyo a sus familiares, que eso es algo creo que se rescata. También el panel, su servidor está en la Comisión de Transporte y efectivamente tenemos esta reunión con expertos, con científicos. La idea es que no sea una simple opinión, sino que sean los expertos los que nos digan qué está pasando con esta norma, y esto obedece sin duda a diferentes circunstancias por la propia naturaleza en este tema, como tiene que ver los horarios, las condiciones de las carreteras, si son de cuotas, son libres, el tipo de carga, los fenómenos meteorológicos que acabamos incluso de sentir en estos días en algunas carreteras. Y sin duda nosotros estamos de acuerdo en que sea ahí en el panel donde se revise, y así se tendría congruencia con lo que está haciendo la comisión en la Cámara, y vamos a tener ese espacio. Y también estamos de acuerdo en que no se haya considerado el asunto de los dobles remolques, porque sin duda no tiene que ver solo con un factor, como comentaba, se ha valorado que esto significa ahorros importantes en el traslado de mercancía y mayor cuidado en la infraestructura carretera. Ahí el asunto es que el peso transportado se distribuye con un número de ejes mayor, ¿no? Entonces esa parte también valoramos que se haya quitado porque no se puede evaluar de esa manera. El único tema que estamos pidiendo que no se quite, que estaba dentro de uno de los puntos de acuerdo si no me recuerdo, del senador Ángel Benjamín Robles Montoya, es esta parte de que se realicen los estudios sobre el número de personas y viviendas que se encuentran bajo riesgo, que no tenemos ese dato. Queremos saber en esta primer resolutivo, en donde se está planteando que se dé la atención, el segundo, lo de la norma, y el tercero, que tiene que ver que la Comisión Permanente, en el ámbito de colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal a que en coordinación con las autoridades locales y atendiendo sus respectivas competencias provengan a la reparación de todas las viviendas que resultaron dañadas y que se considere sobre la conveniencia de reubicar a las familias afectadas en caso de que así lo decidan. En este párrafo yo lo que estaría solicitando es que se realicen los estudios, porque así viene en uno de los
puntos de acuerdo sobre el número de personas y viviendas que se encuentran bajo riesgo para que nosotros tengamos elementos de la magnitud que se tiene respecto a este problema. Gracias, diputado Cuellar. Sobre el punto, la senadora Angélica Araujo. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Sobre el punto que acaba de mencionar el diputado, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, una de las estrategias que tiene la Secretaría al organizar las funciones de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y vivienda es precisamente la generación de políticas a nivel nacional, una generación de atlas de riesgos, y cada uno de los estados tienen a su vez la obligación de seguir esta política a nivel nacional y generar estados y municipios ese atlas de riesgos precisamente, en el cual se establece cada una de las zonas que tienen, pues en este caso, la urgencia de ser atendidas en materia de reubicación, prevención, no solamente en materia de vivienda, sino en todo lo que tiene que ver con los temas de resguardos, de evacuaciones, en fin, todo lo que significa en general el atlas de riesgo. Entonces, yo solamente quiero reiterar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo está como política federal y nacional la generación de este instrumento, y posteriormente, al igual que hacen los planes de desarrollo urbano de cada uno de los estados y municipios, posteriormente la Secretaría estará haciendo, porque es por ley, está establecido cada uno de estos programas en el ámbito estatal y municipal. O sea que eso es algo que se contempla, es muy valioso. De hecho, la Comisión Nacional de Vivienda tiene un apartado y recursos específicos para prevención de desastres y para reubicación de viviendas que puedan ser sujetas a prevención o, en su caso, al ser reubicadas, evitar este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que es un tema que está establecido, que se puede considerar que se tiene que hacer y que está marcado por ley, Presidenta. Muchas gracias a la senadora Araujo. Con esa consideración, y si no tienen ustedes algún otro tema que tratar, someteríamos a la consideración. Diputado Cuellar. Perdón, disculpa aquí. A ver, nada más para que me quede claro la intervención de la senadora, quiere decir que usted considera que no es este el espacio donde debemos de incluir estos estudios, pero sí podemos solicitar ese atlas. Entonces podríamos poner así mismo que se realice el atlas de riesgo. Ajá. Dadas las condiciones, pues ahora sí que cambiantes de nuestro país, de nuestros estados y municipios, los crecimientos acelerados, estos van generando asentamientos irregulares que son los que principalmente propician estas zonas de riesgo. Entonces, cada año se tiene que actualizar, se tiene que ir renovando. Hay partidas presupuestales porque cada municipio tiene esta obligación, cada estado y por supuesto la federación. Entonces, lo que yo considero es que ya existe un atlas de riesgo que inclusive se tiene que actualizar, y bueno, lo que valdría la pena, si ustedes así lo consideran, tal vez es solicitarle a la Secretaría esa información para que es algo que se tiene ya establecido, y lo que hay que vigilar y cuidar es si se avanza en realmente reubicar estas familias para que no estén en esa condición de manera permanente, ¿no? A ver, entonces si les parece, creo que lo que está planteando la senadora Araujo es que la preocupación del diputado Cuellar está establecida ya en un programa específico que incluso tiene autorización presupuestal para llevarse a cabo, para la consecución la complementación de los atlas de riesgo en zonas que, como esta, están cercanas a carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, es un asunto que ya está planteado, que está en marcha, que incluso fue anunciado en esta misma Cámara de Senadores por el secretario de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial, el licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, en una reunión de trabajo que tuvimos en Comisiones Unidas, y en cuyo caso entonces no es necesario la incorporación, puesto que ya es un programa prácticamente en marcha. O sea, que se haga el estudio, que se actualice, ¿no?
que eso lo tienen que hacer por ley, que nos informen, ¿no? A ver, Que entonces remitan el informe del atlas de riesgo de esa zona en particular. Lo voy a leer, Senador Herrera. para ver cómo lo podemos adecuar, ¿no? La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes y órdenes del Gobierno, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal a que, en coordinación con las autoridades locales y atendiendo sus respectivas competencias, provengan a la reparación de todas las viviendas que resulten dañadas y a que consideren sobre la conveniencia de reubicar a las familias afectadas. Y aquí le podemos agregar, y que remitan a esta soberanía el atlas de riesgos de esta zona. ¿Sí? Y con esto pues, concluimos. Si no tienen ustedes inconveniente, le añadiríamos y que se remita a esta soberanía el atlas de riesgo de la zona. ¿Con ello quedaría usted satisfecho, diputado Cuellar? En ese punto faltaría nada más un comentario, si me permite, senador. Adelante, diputado. Consideramos también necesario que se incluya, hay una parte de exhorto para practicar inspecciones extraordinarias para verificar el cumplimiento de la normatividad laboral. Esa parte también se quitó. Quisiera que me ilustrara la Secretaría Técnica por qué se decide quitar esta parte, cuando sin duda es muy importante estas inspecciones que tienen que ver justamente con el estado físico de salud de los propios conductores, y se hacía un exhorto en el sentido de practicar estas inspecciones extraordinarias. Nada más quiero que la Secretaría Técnica me ilustre por qué no se puede considerar en esta parte este tipo de inspecciones. A ver, tratamos en el resolutivo del proyecto de dictamen el ser integrales en varios temas. Uno fue el tema de salud, el otro fue el tema específico de infraestructura, sobre todo en lo que se refiere a la revisión de la norma que se está haciendo por este panel de expertos al que usted ya aludió, y el tercero es el exhorto para lo que es la reubicación y por supuesto el apoyo a quienes están en una condición de vulnerabilidad extrema en virtud del accidente ocurrido en Xalostoc. Nos parece que el dictamen está atendiendo la integralidad que debe de atender un incidente tan grave como el que ocurrió, y que en ese tenor nosotros insistiríamos en solicitarles a ustedes la aprobación del proyecto de dictamen que, insisto, integra los puntos de acuerdo de tres puntos de acuerdo de tres legisladores y respeta, me parece, el espíritu de los 3 puntos de acuerdo planteados. Si no hay mayores comentarios, yo sí sometería a votación y a la consideración de ustedes este proyecto de dictamen del punto número 1 para continuar con el orden del día. Quienes estén por la afirmativa. Se aprueba el punto número 1 y concluiríamos con ello los 13 dictámenes que fueron ya aprobados por ustedes. Continuaríamos entonces con el último tema del orden del día, que es asuntos generales. Si algún legislador o legisladora desearan hacer uso de la palabra, está abierto a su atención. De no ser así, les daría las gracias por la atención a esta tercera reunión de la comisión y nos citaríamos para la próxima semana, el martes, a la misma hora, a las 4 de la tarde, agradeciéndoles profundamente su interés y su atención. Muchas gracias.